Lucas capítulo 12, versículo 1 al 12. Lucas capítulo 12, versículos 1 al 12. Lucas 12, del 1 al 12. Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Amados, estamos ante la continuación de una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, especialmente para los discípulos, y veíamos en el texto anterior, finalizando el capítulo 11, que los fariseos eran personas hipócritas. La palabra hipocresía en el griego tiene la connotación de alguien que en esa época era un actor, era un intérprete de un personaje. De manera que ante el teatro actuaba como algo, pero que en la realidad no era así. De manera que un hipócrita es alguien que actúa, es alguien que muestra algo que realmente no es. Los fariseos eran así, y el Señor les denuncia cada una de estas cosas. Y ahora en el capítulo 12, el Señor Jesús le dice a los discípulos que se cuiden de esa hipocresía. Miles de personas están siguiendo a Jesús y probablemente en esa seguidilla se tropiezan unos a otros, dice el verso 1, pero en vez de enfocarse en la multitud, Jesús dirige sus ojos, dirige su atención hacia sus discípulos y les dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es que he titulado este sermón, ¿cómo prevenir la hipocresía o cómo prevenir el moralismo? Esa idea de uno vivir o ser alguien que realmente uno no es. La levadura, amados hermanos, es un componente biológico, orgánico, si se quiere decir, y es un conjunto de hongos microscópicos que tiene la capacidad de fermentar. A veces fermenta la masa, a veces fermenta líquidos, etc. Pero el punto es que tiene la capacidad de fermentar. Y eso es lo que hace posible, en términos gastronómicos, que los bizcochos, los panes, las masas de pizza tengan esa textura tierna, esponjosa, que a veces uno busca en los panes. Eso es producto de la levadura. Si a ese producto, si a esa masa no se le echa levadura, probablemente el pan no se esponje, ¿verdad? Yo no soy experto en panadería ni en repostería. Tenemos hermanos que sí son expertos. Ellos probablemente nos darán muchas maneras en que la levadura se utiliza para diferentes tipos de textura, diferentes acabados, sea en pan, sea en torta, en bizcochos, etc. El punto es, amados hermanos, que la levadura es microscópica, no se ve, no se percibe cómo actúa. Sin embargo, lo que sí se ve externamente son los resultados de su actuación. Eso es lo que sí se ve.
Probablemente para usted ver cómo ellos empiezan a actuar y a moverse para un lado y para el otro, usted necesitará un microscopio. Pero para ver el resultado como un todo, usted lo único que necesita es ver un pan, o una pizza terminada, o un ponqué terminado. El Señor Jesús utiliza la levadura como una ilustración para referirse a la hipocresía de los fariseos, de cómo esa hipocresía, así como la levadura que no se percibe, pero que al final leuda o fermenta la masa, de la misma manera, la hipocresía de los fariseos está leudando o fermentando o contaminando el pueblo, la nación de Israel. En el Antiguo Testamento, tanto en Éxodo como en Levíticos, hay varios mandamientos donde el Señor le dice al pueblo de Israel que coman panes sin levadura. Y la intención de esa ilustración, de ese mandato, es comunicarle al pueblo de Israel la necesidad de no contaminarse, la necesidad de vivir una vida apartada, una vida consagrada, que es lo mismo que vivir una vida santa. Es en ese contexto, amados hermanos, que la hipocresía de los fariseos, así como esa levadura, está dañando, contaminando no solamente los corazones de las personas que están intentando entrar al reino de los cielos, sino también la percepción que esas personas están teniendo acerca de Cristo. El último texto del capítulo 11 termina diciendo que estas personas estaban cuestionando a Jesús, buscando, interrogándolo, buscando cómo él se podía equivocar en algo para entonces después condenarlo. Y esto básicamente es porque ellos no solamente no entran al cielo, al reino de los cielos, sino que impiden que otros entren. Así es que la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo nos protegemos, cómo evitamos la hipocresía, cómo prevenimos que nosotros vivamos de esa manera, cómo nos podemos cuidar. Y lo primero que dice el Señor, versículos 2 al 3, es sabiendo que un día todo saldrá a la luz. ¿Cómo yo puedo prevenir la hipocresía? Bueno, yo tengo que recordar, por más hipócrita que usted se comporte, y si usted tiene esta idea, ya entendió el sermón. Por más que usted actúe, por más que usted se muestre como justo delante de todos aquí, en esta congregación, tú tienes que saber que un día todo saldrá a la luz. Y todo mundo sabrá lo mentiroso, lo hipócrita, lo falso que realmente tú eres. Y todo el mundo dirá en ese tiempo, wow, yo nunca me lo esperé. Y entonces realmente esta persona era así. Sí, esta persona realmente era así. Miren lo que dice el verso 2. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y todo lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Amados hermanos, la hipocresía no permanecerá oculta. Un día la película se va a terminar y el personaje que estabas interpretando se va a acabar. Y esto es una advertencia fuerte, porque es una advertencia que incluye juicio. Mis amados, en muchos contextos pareciera que en la iglesia solamente se habla del infierno y del infierno. No es que se hable solo del infierno. De hecho, la Biblia habla más del dinero incluso que del infierno. Porque el amor al dinero es lo que nos lleva al infierno, entre muchas otras cosas. Pero el hecho de que la Biblia no mencione mucho el infierno no significa que no haya un día donde vaya a haber juicio. Los delincuentes, los corruptos, los asesinos, aquellos que hacen cosas malas, que cometen delitos graves, buscan salvaguardar la escena del crimen para que no encuentren sus huellas, para que no encuentren elementos materiales probatorios que los incriminen cuando los lleven a juicio. Y el objetivo de eso es mantener la verdad oculta. El objetivo es mostrarse ante el juez, mostrarse a quien lo investiga como alguien limpio, como alguien que no tiene nada que ver. Esa es la vida del hipócrita. Él se esfuerza por mantener una vida pública, una
vida que se vea bien, que ante los demás no se encuentre algo de que lo acusen. Pero yo no sé si usted era como yo, hace varios años había un programa, no sé si todavía existe, se llama CSI, Investigadores en la Escena del Crimen. Y apagaban los bombillos y sacaban una lámpara con rayos UV y empezaban a buscar y, oh, aquí hay una huella, oh, aquí hay una mancha de sangre, esta mancha la intentaron limpiar. Pero por más que intentes limpiarlo, tu mancha va a permanecer. Y Dios en el juicio pasará rayos UV, cogerá una brochita y encontrará, esta es tu huella. Y cotejará eso con tus manos, con tus pensamientos, con tu corazón. Y después en el juicio serás culpable. Y todo lo que intentaste ocultar saldrá a la luz. La hipocresía no permanecerá oculta. Los hipócritas se verán como realmente son. Por tanto, hermanos, de nada sirve actuar, de nada sirve fingir lo que somos, ni lo que pensamos. Salmo 139, verso 12, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Isaías 29, 15, ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? Jeremías 23, 24, ¿podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No llenó yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Y Hebreos 4:13 remata, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No sirve vivir una vida hipócrita. En términos aplicativos, mis hermanos, no sirve mostrar que nuestra vida de pareja es la maravilla, con risas y sonrisas, cuando dentro de las puertas de tu casa es un infierno. No sirve, no vale la pena vivir así. No vale la pena evadir responsabilidades, evadir impuestos, mientras nos mostramos como los grandes contribuyentes. No vale la pena vivir aquí dentro de estas cuatro paredes como los santos mientras nosotros buscamos cómo evadir la ley, cómo torcer documentos, cómo manipular la justicia. Como hablaba con alguien, no es posible que nosotros aquí digamos que nosotros no robamos mientras al mismo tiempo estamos invadiendo terrenos, por ejemplo. Esa no es una vida cristiana coherente. Y un día, aunque tú lo ocultes hoy, Dios traerá todo eso a juicio. De manera que, ¿cómo prevenimos? ¿Cómo nos cuidamos de vivir hipócritamente? Recuerda, Dios todo eso te lo va a sacar, en esta vida o en la otra. Pero en segundo lugar, versículos 4 y 5. Nos prevenimos de vivir así, temiendo a Dios, no a los hombres. En Israel había un lugar llamado Gehenna. Era un lugar que en el pasado fue utilizado por los judíos que se habían rebelado contra el Señor para adorar a dioses falsos. Con el tiempo, en el tiempo de Jesús, eso se había convertido en un basurero. Y hace 2000 años no existía Futuraceo ni ninguna de las plantas de procesamiento de desechos que tenemos hoy. De manera que, como hoy sucede en algunas veredas y corregimientos muy al fondo, donde no hay un manejo adecuado de los residuos, pues lo que hacen las personas con la basura es quemarla. Entonces este lugar, Gehenna, en Israel, era un lugar donde se echaba la basura y se quemaba, de manera que todos los días se echaba la basura y todos los días estaba ardiendo en fuego. Ese lugar se empezó a convertir en una referencia ilustrativa para los judíos de qué es lo que significa el infierno. Y esa palabra infierno en la traducción literal es el valle de Gehenna, porque se está refiriendo a ese lugar como una ilustración de lo que pasa en el infierno. Los fariseos están presionando, los fariseos están
insistiendo en que es la manera como ellos viven, como se debe de vivir. Y probablemente los discípulos están viendo a los fariseos y están recibiendo esa presión. Y bajo esa presión social, política, religiosa, fácilmente los discípulos pudieron verse tentados a someterse a esos preceptos humanos. Ok, no es el evangelio, no es Cristo, es lo que ustedes dicen. De manera que la obediencia y conciencia de los discípulos estaba bajo los fariseos y no bajo el señorío de Cristo. ¿Y por qué? Porque los fariseos podían expulsar a los judíos de las sinagogas, podían sacarlos del culto público, podrían señalarlos, y como tenían relaciones corruptas con el imperio romano, fácilmente los podían acusar ante Roma hasta el punto de incluso matarlos. Y es a esto a lo que se enfrentan los discípulos, eso a esto a lo que se enfrentan los seguidores del Señor. Entonces, los seguidores de Cristo por dentro aman al Señor, pero por fuera actúan como fariseos. Eso es hipocresía. Y entonces, ¿por qué actuamos así? Porque en cierto sentido le tememos más al hombre que al Señor. Por eso el Señor dice, verso 4, así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo. Y después de esto, no tienen nada más que puedan hacer. Yo les mostraré a quién deben de temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí les digo, a él teman. Hermanos, aquí no se está refiriendo a Satanás, señores. Porque Satanás mismo será arrojado al infierno. Se está refiriendo a Dios. Dios tiene, y esto puede ser chocante para alguno de nosotros, Dios tiene el poder de matar. Y tiene el poder de enviar las almas al infierno. Él es el que tiene el poder. Entonces, si Él es el que tiene el poder para hacer eso, ¿por qué nosotros le tememos a los hombres y no al Señor? Es la pregunta de Cristo. Le tememos más a las personas. Por eso, el que actúa hipócritamente necesita temerle a los hombres. Yo no sé si ustedes tuvieron un profesor así. Yo tuve uno, el de religión. Él ya no vive aquí, creo. Escuché que ya no vivía acá en la zona de Urabá. Nos daba religión y cuando él llegaba todo el mundo éramos los mejores estudiantes, puntuales, en silencio. Pero eso era hipocresía. ¿Saben por qué? Porque religión era la primera y segunda hora. A la tercera y la cuarta hora tocaba otra materia que se llamaba ética y nos la daba una profesora. Y a esa profesora nosotros la hicimos llorar y la hicimos renunciar al San Francisco de Asís en esa época. De lo horribles e intensos que éramos nosotros. Y digo éramos porque yo era parte de ese grupo. Entonces, delante de unos, por la manera en que hablan, por el poder, por lo que son, por lo que hacen, por la influencia que tienen, actuamos de cierta manera. Pero cuando viene otro, actuamos de otra manera. ¿Por qué? Porque le tememos a los hombres. Es como el hijo que la mamá se va y cuando llega, toca, es que corre a hacer el aseo para mostrarse delante de la mamá como el hijo más obediente y el que hace las cosas de la casa. Pero eso es pura mentira. ¿Por qué hace eso? Porque es que no quiere un correazo de la mamá. Porque no quiere que le quite el videojuego. Porque no quiere embolatar la bicicleta de fin de año. Eso es también hipocresía. La hipocresía es el resultado de el temor que le tenemos a las personas. Y como le tenemos miedo a las personas, fingimos algo que realmente no somos para hacerlos sentir contentos, para satisfacerlos. Hoy en esta campaña política, muchos candidatos son expertos en la actuación. Y fingen y posan. El Señor dice, teman al Señor. ¿Y sabes qué es lo peor que te puede pasar? Yo creo que esto fue sarcástico del Señor. Lo peor que te puede pasar es que te quiten la vida. Ay, pastor, es que hay algo peor. Oh, sí, hay algo peor.
Lo peor es morir sin Cristo. Juan capítulo 11. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte no puede detener al creyente. Romanos, ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios. De manera que aun cuando nos quitan la vida, realmente lo que están haciendo es haciéndonos un favor. Nos adelantan a ir al paraíso. ¿Cuántos dicen amén? Pero nos aferramos a esta vida, nos aferramos al dinero, a la influencia y a las posesiones. Y para conseguir todas esas cosas estamos dispuestos a vivir como no somos, a pensar como no pensamos, solamente porque si lo hacemos vamos a obtener ciertos beneficios. Y tememos a los hombres. Queremos quedar bien con el fariseo, con el saduceo, con el fulano, con la fulana. Con todo el mundo queremos quedar bien. Hermanos, el que quiera vivir de acuerdo a la voluntad del Señor va a quedar mal con mucha gente. Y no me refiero a irresponsabilidades laborales o incumplimientos de compromisos, sino que me estoy refiriendo a cómo nosotros vivimos la vida cristiana. El infierno existe y Dios tiene el poder de condenar nuestras almas eternamente allí. Si el infierno no existiese, los hombres tendrían el mismo poder que Dios en relación al pago por el delito, por el pecado. Porque el hombre mata, pero nada más pasa de ahí. Por eso es que ahí se equivoca la cosmovisión que presentan los testigos de Jehová. Ellos entienden que el infierno no existe porque un Dios de amor, ¿cómo podría condenar a una persona por la eternidad al infierno? ¿Y saben por qué el infierno es eterno? Porque nuestro pecado es contra un Dios que es eterno, de manera que nosotros somos eternamente culpables y solamente algo proporcional a la eternidad puede pagar. O es nuestra eternidad en el infierno, o es el infierno que pasó Cristo en la cruz del Calvario. Solamente esas dos cosas lo pueden pagar. Y el Señor nos anima, teman al Señor, al que puede matar el cuerpo. Un día resucitaremos con cuerpos glorificados y ya no tendremos ningún tipo de relación ni con el dolor ni con la muerte. Mis hermanos, ¿cómo dejamos de vivir de manera hipócrita viviendo de cara al rostro de Dios? Apocalipsis 2:10 dice, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Seamos fieles hasta la muerte. Busquemos agradar a Dios y no a los hombres. Y de esa manera estaremos luchando en nuestro corazón para no vivir de una manera que no somos, de una manera hipócrita. Pero en tercer lugar, hermanos, prevenir una vida hipócrita se hace anclando nuestro valor y cuidado a la fidelidad y conocimiento del Señor. Versículos 6 y 7. No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas y sin embargo ninguno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Yo tengo cuidado de ustedes, dice el Señor. Sus vidas me importan. No piensen que ante la presión de la persecución, que ante la persecución por ser cristianos que ustedes van a enfrentar, amigos míos, discípulos míos, no piensen que en esos momentos de persecución yo me olvidé de ustedes. No piensen que los dejé solos. No piensen que cuando estén angustiados y temerosos y ansiosos por su vida, ustedes están solos. Al contrario, lo que yo les garantizo es que ustedes van a sufrir. Pero junto con ese sufrimiento, yo estaré con ustedes, porque los amo, porque los cuido, porque los protejo. No teman. Y para ilustrarlo, el Señor utiliza 2 imágenes: gorriones, pajarillos y nuestro cabello. Dice el Señor que 5 gorriones se venden por 2 moneditas. Esas 2 moneditas
eran la 16ª parte del salario de un día. Si eso lo ponemos a plata de hoy, eso significa que esos 5 gorriones costarían aproximadamente 3,647 pesos. Y esta era la comida que a veces compraban algunas personas que no tenían muchos recursos, porque era extremadamente barato. Y el Señor dice que estos pajarillos pequeños, que en términos comerciales no valen nada, el Señor cuida de ellos. Él no se olvida de ninguno. Los alimenta, les protege, les guarda. A ellos. Pero también utiliza los cabellos. Nosotros tenemos en promedio entre 90,000 y 150,000 cabellos en nuestra cabeza. Algunos ya estamos en descenso en la cantidad de pelo. El punto es que el Señor tiene una contabilidad exacta de cada cabello de las más de 8,000 millones de personas que habitan este planeta. Cada cabello, el Señor lo sabe, el Señor lo tiene contado. Entonces, cuando usted se mire al espejo y mire ese afro o mire esa ausencia, usted diga, sea mucho o poco, Dios sabe cuántos cabellos tengo. Y a nosotros de esa cantidad de cabellos se nos caen en promedio 50 a 100 hebras diarias. Y cada hebra que se cae, excepto en los que ya se nos va a caer el cabello, cada hebra que se cae es reemplazada por otra. Y el Señor está cuidando eso. Dios lleva la cuenta. Bueno, señores, hoy se cayeron 100 hebras de cabello. A reproducir 100 hebras más, ese muchacho tiene que verse bien. Esa mujer tiene que verse hermosa. Dios lleva la cuenta. La pregunta retórica, la pregunta entre líneas que está aquí es, si Dios lleva la cuenta de cosas tan insignificantes, comparadas con sus vidas, ¿por qué creen ustedes que Dios se va a olvidar de ustedes? Piensa en eso. Si Dios tiene cuidado de estas cosas tan pequeñas, ¿por qué tú crees que Dios se va a olvidar de ti? ¿Por qué creemos que la soledad es absoluta? ¿Por qué creemos que estamos siendo abandonados? Cristo fue abandonado en la cruz del Calvario para que nosotros estuviésemos siempre acompañados hasta el fin del mundo por nuestro Salvador. De manera que podemos decir confiadamente, aun cuando yo no lo sienta, aun cuando mis emociones me hagan creer todo lo contrario, yo sé que tú estás aquí conmigo. Es más, por tu Espíritu habitas en mí. Él está al cuidado de tu vida. ¿Y eso qué tiene que ver con los fariseos? Porque al ser rechazado de la sinagoga, al ser perseguido, lo más probable es que nosotros nos preguntemos, ¿y qué voy a comer? ¿Y qué voy a vivir? ¿Y qué voy a hacer con mi vida? Dios te está diciendo, yo estoy cuidando de ti. Entonces, como yo te sostengo, como yo te guardo, como yo te alimento, como yo te estoy vistiendo, tú no tienes que pensar en actuar, en comportarte como no eres, en ser lo que no eres para conseguir algo que otro te pueda dar. No, yo te lo voy a dar. Yo sé que eso suena muy a prosperidad, hermano, pero eso no es prosperidad. Es el cuidado que tiene el Señor de nosotros. Para el creyente, esta verdad es fuente de esperanza. Dios conoce lo profundo de mi corazón. De manera que vivir de forma hipócrita no me servirá de nada. Por el contrario, vivir de cara a Dios me permite vivir confiado. Me permite vivir confiado. A veces en nuestras relaciones laborales, amados hermanos, nosotros nos vemos envueltos en dilemas muy fuertes.
Si hago esto, al jefe no le gusta, me puede echar, pero si hago esto, si no lo hago, entonces voy a romper un mandamiento bíblico. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y empezamos a vivir y a actuar de la forma en que no somos. Daniel se vio enfrentado a eso cuando estaba en el palacio en Babilonia. Lo querían obligar a hacer cosas que iban en contra de su fe, a riesgo de muerte, a riesgo de leones, a riesgo de un pozo de fuego, de un horno de fuego. Y tenía persecución y los sátrapas estaban buscando cómo buscarle la caída para matarlo, para quitarlo de ese cargo. Y él temió a Dios antes que a los hombres. Él decidió creer que la obediencia era mucho mayor que agradar y complacer a quienes lo perseguían. Y su vida estuvo en riesgo. Su vida estuvo en riesgo, literal, no era simbólico. Los leones lo iban a despedazar. Pero cuando fue echado allí, el Señor, tal como lo había prometido, no lo desamparó, no lo defraudó y no lo dejó avergonzado. El mismo rey fue a preguntarle: Daniel, ¿tu Dios te ha salvado? Dime que sí. Y Daniel: oh, sí. Estamos haciendo aquí francachela y comilona incluso. El rey lo manda a sacar y cuando echó a los sátrapas que lo acusaron, estos hombres no habían tocado el suelo y ya estaban siendo descuartizados por los leones. Confiar en el Señor es difícil. Mis hermanos, yo no niego que sea una posición bien compleja. Cuando tu trabajo está en juego, cuando tu vida familiar, tu vida financiera está en juego. Pero el Señor está diciendo que si tú le temes al Señor, si tú confías en su palabra, Él no te va a dejar avergonzado. No tienes que pecar. Tú no tienes que transgredir la ley. Tú no tienes que ser un corrupto. Tú no tienes que manipular información. Y luego cuando manipulas la información, actúas como si nada hubiese pasado. ¿Acaso Dios no ve? ¿Acaso Él no te está viendo a ti? Lo que hacemos cuando actuamos de esa manera es creer: no, yo tengo que hacer esto porque si no lo hago voy a quedar desamparado. Y eso es exactamente lo contrario que Dios te está diciendo hoy. No temas, no temas. Dios tiene conocimiento de mis asuntos, Dios me cuida, Dios traerá todo juicio. Debo temerle a Él y no a los hombres. Finalmente, amados hermanos, versículos 8 al 12. Prevenimos la hipocresía, testificando con valentía y confianza. Les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios, como leíamos en Isaías, están coram Deo, de cara al rostro de Dios. Están en presencia misma de su santidad. De manera que cuando el Señor dice: lo confesaré delante de los ángeles de Dios, es una manera de decir: yo lo confesaré delante del Padre, como lo dice en Mateo. Lo confesaré delante del Padre. Y esta palabra confesar, amados hermanos, no es simplemente decir: oh sí, yo confieso que Jesús es el Señor. No, la palabra confesar es una admisión, es una declaración, es una profesión de fe. No solamente incluye las palabras que Cristo dijo: yo afirmo lo que Cristo dijo, yo afirmo lo que Él enseñó, sino que yo vivo en consecuencia con lo que Él enseñó. Vivo como Cristo vivió, de manera tanto pública como secreta. Y el contraste es claro: mientras unos hipócritamente se confesarán fariseos, temiendo a los fariseos, dejando al Señor, los cristianos por su parte confesarán a Cristo, cueste lo que cueste. La evidencia de la lealtad del creyente está en cómo responderán ante la persecución, la cárcel, el hambre, el destierro, el rechazo, la exclusión, el despido, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahí evidenciaremos cuál es la clase de lealtad que nosotros tenemos al Señor. Vivir así, amados hermanos, es tremendamente desafiante. Y si nosotros lo vemos, todos hemos sido hipócritas en algún momento. Por eso todos necesitamos de este Salvador. Porque en algún momento todos hemos hecho cosas por temor al hombre. Cuando vemos nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia en riesgo, más todavía. Negamos al Señor. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Esas fueron las palabras que el Señor dijo a aquellos que le dijeron: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, sanidades. Y el Señor les dice: apártense de mí, porque es que yo nunca los conocí. Ustedes vivieron de manera hipócrita. ¿Es eso lo que nosotros queremos escuchar en el día del juicio final? Confesar a Cristo implica valentía. Y la valentía para enfrentar al miedo. Pero también implica, amados hermanos, confianza. Yo confío en que tus promesas son verdad. Yo confío en que lo que tú has dicho es cierto. Yo he meditado eso en las últimas semanas, hermanos. Yo realmente creo lo que dice la Biblia. ¿Qué significa vender todo lo que tienes, darlo a los pobres y seguir a Cristo? ¿Qué significa? ¿Eso es simbólico o es literal? ¿Qué significa negarse a uno mismo, tomar la cruz cada día y seguir a Cristo? ¿Eso es simbólico o es literal? ¿Qué significa el que no aborrece su madre, su padre, sus hermanos, aún su propia vida, no es digno de ser mi discípulo? ¿Qué significa eso? ¿Eso es simbólico o es literal? Y tenemos que reconocer, hermanos, o al menos eso es parte de lo que yo he meditado en ocasiones, es que a veces todo eso que implica sacrificio, que implica entrega, que implica renuncia, nosotros lo volvemos simbólico. Porque sabemos que nos cuesta. Pero cuando Cristo dejó su gloria, ¿eso fue simbólico o fue literal? Cuando Cristo dijo: mi vida la daré por ustedes, ¿eso fue simbólico o fue literal? Cuando Él se hizo pobre para hacernos ricos, ¿eso fue simbólico o fue literal? Entonces, cuando Él nos hace el llamado a vivir como Él vivió, ¿eso es simbólico o es literal? Estamos aferrados a nosotros, hermanos. Y dice el Señor: si tú me niegas, yo te voy a negar. Versículo 10, todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo se le perdonará. Mis hermanos, todo lo que nosotros tenemos y vivimos en el Señor lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. La vida genuina, la vida lejos de la hipocresía, es una vida gobernada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha dado medios para que nosotros podamos crecer en la gracia. Primera de Juan 4, verso 2 a 3 dice: en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. John MacArthur parafrasea varios textos y dice: el Espíritu Santo produce convicción de pecado en el pecador elegido y creyente. Después le da vida mediante la obra de regeneración, y a través del Evangelio, contenido en las Escrituras, nos hace crecer y madurar. Todo eso es una obra del Espíritu Santo. De manera que cualquiera, escúcheme muy bien, cualquiera que crece en la vida cristiana sin usar los medios que Dios dio para crecer en la vida cristiana, está engañado. Todo eso es resultado de la carne. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo no está involucrado ahí. Porque mi fidelidad a los cultos no es producto del amor y la pasión que me da orar todos los días, leer la palabra todos los días, memorizarla. No, venir a la iglesia es porque si no lo hago, el pastor me va a llamar la atención. Yo no quiero que piense que la gente, que yo soy una descarriada, un descarriado, entonces yo tengo que ir. Eso es hipocresía. Eso no es algo que lo produce el Espíritu Santo. Dar los diezmos y las ofrendas por temor a que la alacena se le vacíe o que me echen del trabajo, eso es hipocresía.
Eso no es producto de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Perdonar a los que nos hacen daño, perdonar a los que nos traicionaron, solo por cumplir el requisito, eso no es una obra del Espíritu Santo. Eso es carne, porque no está motivado por la gloria de Dios. Y esa vida hipócrita, aunque los demás la vean como justa, un día Dios la va a traer a la luz. Eso es atribuirle a otra cosa una obra que es del Espíritu Santo. Al hacer eso estamos blasfemando contra el Señor, porque no estamos creyendo lo que Él ha dicho. Y como no lo creemos, rechazamos su obra y más bien confiamos en nuestra propia obra. Por eso vivimos de manera hipócrita. No, amados hermanos, nuestra vida tiene que estar rendida totalmente al Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que es cultivado en nosotros, mediante el cual somos llenos a través de la lectura de la palabra, la memorización, la meditación de las Escrituras, vivir en comunidad, confesar nuestros pecados a través de los medios que Dios nos ha dado, es lo que nos empodera, amados hermanos. Es lo que nos permite tener herramientas de dónde sacar para responder cuando nos persiguen. Versículo 11. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará todo lo que deben decir. ¿Ven? Pero ¿cómo hacemos para responder en un momento dado cuando nuestro corazón está vacío del Espíritu Santo? Y nos excusamos. Bueno, pastor, es que yo no manejo eso como usted lo maneja. ¿Dónde es que dice? ¿Dónde es eso? Eso. Y uno dice, tú no has leído nunca eso. Tú lo has escuchado, pero tú no lo has leído. Busca Joel capítulo 2. Pastor, ese libro existe. Juan capítulo 40, y están buscando el capítulo 40. Busque, pastor, ese capítulo sí está. Nuestra vida cristiana debe ser producto de la obra del Espíritu Santo, Él viviendo en nosotros. Este texto, hermanos, no es como lo utilizan algunos predicadores. Hermanos, yo no preparé nada porque el Espíritu Santo aquí me va a decir que es lo que voy a decir. Eso es hipocresía. Eso es irresponsabilidad. Eso es mostrar una apariencia de espiritualidad. Falsa espiritualidad. Pero no pasa tiempo en la palabra, no pasa tiempo en oración, no pasa tiempo en comunión, y pretendemos vivir una vida santa. Todo lo que tú creas que es santo es hipocresía, porque no es una obra del Espíritu Santo. No mezclemos las cosas, amados hermanos. Cuando nosotros vivimos una vida honesta, sincera, abierta, transparente delante del Señor, el Señor no te va a dejar. Él no te va a abandonar. Cuanto más lo necesites, en el momento en que más tú te sientas abandonado, Él va a aparecer y te va a decir, no estás solo. Sigue adelante. Persiste. Persevera. Camina. Que yo estoy contigo. Nunca te dejaré, ni te abandonaré. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Confiemos en sus promesas, confiemos en sus palabras. Confiemos en que lo que Él nos ha dejado en la palabra es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Renunciemos a nosotros mismos y vivamos para su gloria. Mis hermanos, vivir de forma hipócrita es vivir en saco roto. Mientras que la vida centrada en el Evangelio nos previene de vivir engañados y nos libra de engañar a otros. Temamos al Padre, que es el que traerá toda obra a juicio y tiene el poder para arrojar al infierno. Temamos al Hijo, confesándole, siguiendo y viviendo sus palabras. Y temamos al Espíritu Santo, quien nos da el verdadero poder para vivir una vida lejos de la hipocresía. Oremos. Padre, tú eres bueno, tú eres fiel. Y gracias por exhortarnos en esta mañana. No hay palabras, Señor, que puedan describir lo que tú nos dices, lo que tú nos mandas. Pero gracias porque en Cristo tenemos esperanza. Y tú nos das estas palabras para que hoy podamos nosotros meditar en ellas
y poder evitar, huir de la hipocresía. Ayúdanos a confesar nuestras faltas, a confesar nuestros pecados, a huir de la maldad, a renunciar a vivir una vida fingida y derramarnos a tus pies y decir: Señor, esto es lo que soy, esto es lo que tengo. Señor, yo no sé qué harás conmigo, haz algo, sálvame, santifícame, renuévame, Señor. Obra en mi corazón, permíteme confiar en tus promesas, en tus palabras. Antes de renunciar a nuestra fe, antes de renunciar a tus promesas, queremos renunciar a nosotros y al miedo. Danos confianza, danos amor por ti. En el nombre de Jesús. Amén.